Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Metrópolis en Radio La Clave. Como todos los días nos pueden escuchar en nuestra página web www.radiolaclave.cl y en nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave y en nuestro canal de YouTube Radio La Clave. Miércoles 24 de marzo, la 1 en punto, iniciamos este programa y como todos los días parto saludando a Jesús, a nuestro queridísimo Jesús Yáñez, nos pidieron el apellido, Jesús Yáñez, quien se encuentra en los controles de Radio La Clave. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. También saludo a Joseph, que se encuentra a cargo del streaming, y a los Felipes, que se están encargados de la producción y de las redes sociales. Le ofrezco mis disculpas a Fernando Pausen, porque todavía no está la presentación oficial del programa. No existo. O fue culpa, parece que fue... ¿Tiene la oficial ahí o no? No existo. No, bueno. Fernando, buenas tardes. Me estoy diluyendo, mira. Yo sé, el hándicap de un dígito está muy molesto, está muy enojado. No. Estamos siguiendo a Joaquín Niemann, que está jugando en el match play. Va empatado con el sudafricano en el hoyo 5, pero lo seguiremos informando. Y saludo también a nuestro editor, a Cristian Peñalillo, que hoy no trajo su sponsor, trajo una ropa que sacó de la bodega con un poquito de naftalina, porque es de la temporada pasada la camisa. A nuestro editor, a nuestro Charles Atlas. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Gracias por la presentación. Aquí estamos con muchos contenidos para esta jornada, muy atentos a los números del coronavirus el día de hoy, cosas que no tienen que ver con el fútbol, evidentemente. Las disculpas públicas que pidió Angela Merkel en Alemania por los anuncios del día de ayer, y la sesión en la comisión que va a haber un eventual tercer retiro. Esos temas que no tienen que ver con el fútbol, pero también presentes en esta metrópolis. Sí, ayer conversamos, Fernando, el tema de Angela Merkel, y vuelve atrás y dice: me arranqué con los tarros un poco, dice Angela Merkel. La verdad que dijo: tomé decisiones personales, no decisiones consultadas, y bueno, pidió disculpas, así como ayer pidió también disculpas Isquiasiches, lo dice Angela Merkel. Yo encuentro que cuando una soberana Merkel dice frases como la única responsable de eso soy yo, si que quieren culpar a alguien, fui yo la que tomó la decisión y me equivoqué, no es una cosa que uno escuche muy fácilmente desde los gobernantes para en todas nada, partes del mundo. Para nada, habla de una seriedad, de reflexión distinta, de otra estatura. Y cuando hay que recordar que básicamente estamos hablando de esta ímpetu que tuvo Alemania de tomar la decisión de cerrar toda la Semana Santa para después tener que decir que en realidad no correspondía esa medida y que se había equivocado, dijo Angela Merkel, en la toma de decisiones. Angela Merkel, por alguna razón, está dentro de las personas más populares mundialmente en términos de gobernantes. Así es, Fernando. Bueno, pero ya metiéndonos en los contenidos, tenemos un contacto telefónico y hoy tenemos el placer de hablar con la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, porque hay muchos temas que conversar con ella. Ministra Cecilia Pérez, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidas a Metrópolis Central con Fernando Pausen y Cristian Peñalillo y Rodrigo Gómez, que le habla. Ministra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, cariño, Fernando, Rodrigo, Cristian. Contenta acá, con harto trabajo acá en el Estadio Nacional. Me salí corriendo a una reunión con el presidente del Comité Olímpico, entonces estaba media, porque bajé corriendo las escaleras para poder... Pero eso es lo que tiene que hacer un ministro del deporte, pues, Cecilia, de salir de un lado al otro, correr en la escalera, bajo la escalera y termina, pero entiéndeme, debiera andar con buzo, ministra. No, pero si ustedes me vieran la pinta, con blue jean, con zapatilla todo el día, porque acá son 64 hectáreas y todo el mundo relaciona el Estadio Nacional solo con el Coliseo, pero acá son 64 hectáreas, son 8 recintos deportivos. En cada recinto deportivo están nuestros deportistas entrenando, preparándose para sus distintas disciplinas y además con las obras de infraestructura para los Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Así que corro todo el día. Así es, ministra, sí, sabemos, vamos a conversar varios temas, pero lo primero y lo que nos convoca y es la felicitación porque se puso en marcha el 21 de marzo el protocolo de prevención de acoso y abuso sexual en los deportes. La verdad que una asignatura que estaba pendiente, un tema que está muy en boga. De hecho, hace 3 programas conversábamos con Fernando y con Cristian, un informe que se conoció de 770 páginas en Inglaterra acerca de los acosos solamente en el fútbol joven, pero me parece a mí que es un avance muy importante este protocolo que se puso en marcha el 21 de marzo. Ministra Cecilia Pérez, ¿nos puede contar un poquitito de qué se trata y cómo está avanzando este protocolo? Así es, Rodrigo.
Nosotros ya hace un año atrás sacamos aprobada la ley que sanciona y previene el acoso sexual, abuso sexual, maltrato y discriminación en el deporte, y esa ley nos mandató como Ministerio del Deporte a, luego de tener la toma de razón de Contraloría de parte del protocolo, capacitar a las organizaciones deportivas sociales y también a las organizaciones deportivas profesionales, que son las sociedades anónimas del fútbol profesional, para que con plazo fatal del 21 de marzo, que se venció este domingo, tuviesen que adoptar en sus estatutos este protocolo y además nombrar el responsable o la responsable institucional que acogiera las denuncias eventuales que pudiesen hacer no solamente deportistas, entrenadores, head coach y también funcionarios y dirigentes, con un solo objetivo: que el deporte sea un espacio seguro para la práctica del mismo. Y tú lo mencionabas, Inglaterra. Uno pudiese ver lo que pasó con la Federación de Gimnasia en Estados Unidos, y así en tantos países de los cuales lamentablemente Chile no ha estado exento, y me acuerdo cuando lanzamos este protocolo, tanto con el Comité Olímpico, Comité Paralímpico, como con los presidentes y presidentas de Dar Chile, Francisca Crobeto y Cristian de Toni, en el caso del deporte paralímpico. Cristian de Toni dijo una frase que es cierta. Dijo: por un lado, estamos muy contentos, agradecidos, era necesario, veníamos hace mucho tiempo luchando por tener este tipo de prevención y sobre todo sanciones a este tipo de delitos y prácticas que no son permitidas, pero por otro lado es lamentable que necesitemos una ley y un protocolo que nos proteja. Y eso habla de una cultura finalmente deportiva que durante años ha naturalizado discriminaciones, maltratos, acosos y abusos, y no existía, salvo en el caso de la ley ordinaria o del delito penal particular, ningún tipo de protección dirigido solo al deporte. Y por lo tanto nosotros creemos que es un paso adelante. Seguimos capacitando a las organizaciones porque aún creemos que faltan muchas que puedan adoptar estos estatutos. Muchos de ellos señalan que producto de la pandemia no habían podido tener asambleas, que les complicaba tener acceso a un notario. Logramos un dictamen de la Contraloría que a falta de notario pudiese ser un funcionario del IND como ministro de Fe, y seguimos acompañando para, ojalá, el menor corte de tiempo posible, todas las organizaciones deportivas, sociales y profesionales de nuestro país tengan adoptado su protocolo. Ministra, en el ámbito del deporte olímpico, teniendo en cuenta que hay el próximo año Olimpiada. Este año, hay Olimpiada. ¿Qué tanto se resiente o se ha resentido la base que pueden presentar los deportes chilenos a los Juegos Olímpicos en medio de pandemia? Yo creo que ha sido la pandemia lamentablemente ha afectado las clasificaciones y las preparaciones para la clasificación de Juegos Olímpicos, que son en julio en Tokio, y de los Juegos Paralímpicos, que son en agosto también en Tokio, a nivel mundial. Y uno lo ve porque en base a la proyección de las competencias clasificatorias, ya sean por ranking, marcan o por eventos fundamentales como son los preolímpicos, los del año pasado se suspendieron casi todos. El último clasificado, o los últimos 2 clasificados que tuvimos el año pasado para Juegos Olímpicos, fue Fernanda Aguirre de Taekwondo y Yasmania Costa de lucha, que fue la primera quincena de marzo del año pasado. Y de ahí todos los eventos deportivos para buscar la clasificación se vieron suspendidos. Hoy día nosotros vemos que hay una reactivación de eventos internacionales, tanto fuera del país como en nuestro país. A Fernando le gusta mucho el rugby y él sabe que ahora tenemos un sudamericano en rugby que está en pleno desarrollo. Han ido permitiendo que nuestros deportistas puedan tener participación en eventos fundamentales que le permitan a los que ya están clasificados, que son 17 deportistas convencionales, más 10 deportistas paralímpicos, ir preparándose ya para la misma gesta que es histórica y que es la más importante de los polideportivos a nivel mundial. Y aquellos que buscan la clasificación en otros deportes donde no han cerrado las federaciones internacionales, ya sea por ranking, por marca o bien por evento fundamental, prepararse para estos mismos y buscar la clasificación. El cierre de los eventos fundamentales para clasificar se da la última semana de junio, como para que ustedes tengan en temas de calendario hasta cuándo nuestros deportistas pueden competir. Hace 3 semanas atrás, en Brasil,
logramos para los Juegos Olímpicos conseguir 2 cupos país para el remo. Y eso aumentó entonces la clasificación de los deportistas convencionales a 17. Y desde julio del año pasado logramos conseguir también, en conjunto con el apoyo de la Autoridad Sanitaria, el Ministro de Salud, la Subsecretaría DASA y también del Presidente de la República, un permiso especial de entrenamiento para nuestros deportistas de alto rendimiento, que hoy día son más de 1.000 en todo Chile, no solamente en miras de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, sino que también de otros eventos importantes como son mundiales, panamericanos o sudamericanos específicos. Hay muchas selecciones de nuestros deportistas que están literalmente en este tiempo entrando y saliendo de Chile a buscar ya sea mayor rendimiento deportivo o derechamente clasificación para este tipo de eventos fundamentales. Y en base a eso hemos trabajado de la mano con el Comité Olímpico, con COPACH y también con la NFP para establecer recintos con sistemas de cumplimiento total de protocolos, con PCR, en el caso del deporte de alto rendimiento, una vez al mes mínimo, en el caso del fútbol toda la semana, ¿no es cierto?, para evitar que se detengan justamente los entrenamientos y las competencias, porque sabemos que son importantes para nuestros deportistas, pero también son noticias positivas que sin duda terminan siendo un bálsamo para todo nuestro país. Ahora, ministra, le quiero preguntar, ¿hay una suerte de sesgo por disciplina, entendiendo de que algunos deportes son individuales y por lo tanto puede producirse un entrenamiento o una práctica en ausencia de muchedumbre, pero los deportes masivos o los deportes de equipo probablemente tienen protocolos y tienen dificultades mayores para poder estar al tanto y preparados para una competencia olímpica? Sí, nosotros cuando partió la pandemia, Fernando, ¿verdad? Sí, soy yo. Tanto tiempo. Sí. Me querido Fernando. Cuando nos partió la pandemia, la primera quincena de marzo del año pasado, nosotros inmediatamente empezamos a trabajar con la mesa Deporte COVID, que integraban distintas instituciones del ámbito deportivo, de alto rendimiento y también social. Recuerdo que representando a los alcaldes estaba en ese minuto alcalde de Estación Central, hoy el ministro del Interior Rodrigo Delgado, la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, el Comité Olímpico, Paralímpico, la NFP, la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte del IND, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y también el Ministerio de Salud. Empezamos a trabajar en protocolos para los distintos deportes y dentro de los deportes las distintas disciplinas, cosa que cuando pudiésemos tener la oportunidad del retorno gradual y seguro, ¿no es cierto?, de la práctica a los entrenamientos, los protocolos existieran. Y además sacamos adelante los protocolos para los recintos deportivos. Y eso se ha ido cumpliendo. Nosotros, en términos del alto rendimiento, tenemos hasta el día de hoy un grado de positividad en torno a los exámenes de PCR que se los hacemos muy seguido a nuestros deportistas, de cercano al 0,6%. Y en el caso del fútbol profesional no alcanza a ser el 1%, que a nivel mundial ha sido también reconocido también por la Conmebol. Y hemos acompañado en todos estos procesos también a las respectivas organizaciones e instituciones los recursos necesarios para justamente que se garanticen los bloques de sanitización y también las muestras no solamente de PCR, sino que de insumos que ayudan a enfrentar esta pandemia, cosa que no exista ninguna excusa para poder tener lugares seguros para la práctica del deporte. Y por eso hoy día hay más de 1.000 deportistas en nuestro país de las distintas selecciones y deportes que cuentan con sus permisos especiales para entrenar incluso en comunas con cuarentena. Ministra, ¿y no se ha pensado en vacunar a los deportistas que ya están clasificados a los Juegos Olímpicos, que no son muchos para que puedan entrenar con tranquilidad? Porque, aunque se hagan el PCR y la tasa de contagios baja, siempre tienen el riesgo. Si tú te vacunas, ya efectivamente, si te da coronavirus, te va a dar más suave. Mucho más suave y no te va a perjudicar en la preparación, sobre todo que estamos en tierra derecha. ¿Se ha barajado la posibilidad de vacunar a los deportistas ya clasificados? Sí, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud, no solamente para nuestros deportistas y cuerpos técnicos de los deportistas clasificados a Juegos Olímpicos y Paralímpicos, sino que todos los que están teniendo competencias para poder clasificar. Lo primero que hicimos fue aplicar el filtro en términos de todo este universo de deportistas que son cercanos a los 250 beneficiarios eventuales de vacunas, incluidos los entrenadores. Es poquitito, ¿ya? No un número muy grande. Claro,
lo primero que hicimos fue el filtro normal del calendario actual de vacunación. Y ahí, fíjense que nos bajó un 40% al tiro de este universo 250 que les correspondía la vacuna por ser... por edad, pero sobre todo los entrenadores, me imagino. Por estar o pertenecer o tener alguna carrera asociada con la salud, con educación, por la edad y también por enfermedades con comorbilidad. Y ellos ya se están vacunando desde hace 2 semanas que empezamos a tener contacto con ellos para decirles, tú tienes ya un derecho. Y aquí mismo, en el Estadio Nacional, hay un centro de vacunatorio que es una venta por automóvil, que está abierto a la comunidad, donde aquí mismo se procede a hacer la vacunación. Con respecto al resto del universo de deportistas y entrenadores que no se ajustan hoy día al calendario de vacunación, lo estamos conversando con el Ministerio de Salud. Tenemos levantado no solamente quiénes son, sino que los referentes y cuáles son los eventos fundamentales, a la espera y entendiendo absolutamente que el calendario que se ha fijado dice relación con una necesidad de proteger grupos de riesgo, grupos esenciales, en términos de las labores productivas para nosotros, y por eso conseguimos el permiso único para entrenar, porque se entendió que el deporte de alto rendimiento era un trabajo y que era esencial en términos de lo que significan nuestros deportistas para nuestro país, y hemos tenido muy buena acogida, así que yo espero que pronto podamos terminar el proceso de vacunación, no solamente a los que les corresponde por calendario, sino que también estas dosis que necesitamos, como tú dices, un universo más chiquitito, y de los cuales tanto el ministro de Salud como la secretaria Daza nos han apoyado y están totalmente de acuerdo que produciéndose, ¿no es cierto?, la posibilidad, lo podamos hacer prontamente. Ministro, usted nos dijo entendiendo que todo el mundo quiere vacunarse. Sí, claro, todo el mundo quiere vacunarse y nadie se quiere saltar la fila tampoco. Claro, y que cada ministro y ministra pelea para su propio grupo que representa. Sí, pero lo que pasa es que ellos representan a Chile, no representan al deporte. Pasamos a otro estándar. Solamente son deportistas, sí, pero que van a ir a representar a Chile a los Juegos Olímpicos, y ese siempre debe ser para mí una prioridad. Ministro, usted nos decía que está en el Estadio Nacional, donde se va a hacer sede principal de Santiago 2023, quizás el evento deportivo más importante de la historia de Chile. Algunos van a decir que fue el Mundial de Fútbol, otros pero bueno, estos Juegos Panamericanos 2023 se van a transformar en una plataforma, no solamente para el deporte, sino una plataforma para el turismo, una plataforma financiera, muchas cosas. O sea, Santiago 2023 es mucho más que un evento deportivo. ¿Nos podría hacer un resumen de cómo van los avances, qué cosas están bien, dónde están preocupados? Sí. Efectivamente, muchos lo comparan con el Mundial del 62 y es efectivo. Yo siempre agrego que ahí era solo el fútbol. Acá son 38 deportes y disciplinas, y para los deportistas de alto rendimiento de las Américas es sin duda el evento deportivo más importante en sus carreras, y solamente superior a eso es clasificar y participar de unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos. Estamos muy bien, gracias a Dios, en todos los procesos que dicen relación con las exigencias en tiempo, fondo y forma que nos exigen los dueños de estos juegos, que es Panam Sport. Estamos adelante en las obras de infraestructura sólidas, que son las obras nuevas que ya estamos desarrollando en plena construcción. El primer centro de entrenamiento y competencia de alto rendimiento para el hockey césped, que además son las primeras canchas públicas en el país, que son aquí en el Estadio Nacional, está ya licitado y a puertas de adjudicarse el Parque Estadio Nacional, y además el Centro de Entrenamiento y Competencia de Alto Rendimiento para los deportes paralímpicos y los deportes de contacto, y viendo ahora también los diseños y propuestas para las autorizaciones correspondientes en términos del Ministerio de Desarrollo Social para los deportes colectivos y las conservaciones que vienen de la infraestructura que sacamos adelante en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, que fueron los sudamericanos y los padres sudamericanos, Santiago 2014, ¿se acuerdan ustedes? Sí, claro. Sí. Donde se construyó el polideportivo, el centro acuático. El velódromo. Y en conjunto con eso se va a hacer conservación para llegar ahora a estándar panamericano de estos recintos, el caso del centro acuático, el caso del polideportivo, la pista de atletismo Mario Recordón, la casa de las raquetas que va a albergar el squash, el racquetball, el curso central de tenis, también va a tener una conservación para llegar a estándares panamericanos, ¿no es cierto?, remodelación, y también otros recintos que estos deportes y disciplinas van a hacerse fuera del Estadio Nacional. Son alrededor de
17 recintos entre la región metropolitana y la región de Valparaíso. Y ahí estamos también de la mano trabajando con los respectivos municipios, apretando el acelerador, porque tú lo decías bien, no solamente es importante, fundamental para nuestros deportistas, es qué vas a dejar como legado deportivo al país. Y ahí son muchos valores, no solamente en la disciplina, el que muchos más niños puedan abrazar el deporte y la actividad física porque ven cómo se reactiva el ánimo de participar en este tipo de eventos cuando hay deportistas nuestros que logran el podio, que se ven con tanto sacrificio, sino que también es actividad económica, es turismo, es finalmente poner a disposición 2 regiones del país que lo conseguimos. Al principio, acuérdense que siempre es solamente una ciudad sede, pasó en Lima 2019, hoy día no solamente no es Santiago, es la región metropolitana y también es la región de Valparaíso. Ministra, preguntarle a propósito de lo que está hablando, digamos, lo que tiene que ver con la construcción, ¿cierto?, de algunos espacios para las distintas disciplinas. ¿No vieron mermado el presupuesto por esta situación tan crítica, ¿no?, como es vivir una pandemia? Todo el año pasado seguimos en esta situación, han tenido que ajustarse de alguna manera. Eso como primera cosa, y lo segundo, que es importante, ¿no?, el legado para la comunidad. Usted ha hablado de algunos recintos que después van a quedar a disposición de la gente, la comunidad. Esas dos cosas me gustaría que profundizara. Primero, yo soy muy agradecida desde siempre del compromiso que ha tenido el presidente Sebastián Piñera con el deporte. Fíjense ustedes que el año pasado, que era súper entendible, porque al principio hubo una reducción económica intersectorial para poder abordar y estar en mejor forma en términos sanitarios, con mayores camas, ¿no es cierto?, con ventiladores, compras de ventiladores, oxígeno, y nosotros no tuvimos ninguna merma. Luego vino otro reajuste importante, intersectorial, en los distintos ministerios, para poder apalancar recursos para las medidas de apoyo económico, sobre todo a tantas familias que se han visto desempleadas y con eso dolor, angustia, no solamente por el COVID, sino que además por no tener certeza en un ingreso mensual familiar. Y a nosotros no nos redujeron ingresos para las preparaciones, las competencias, el poder apoyar a nuestros deportistas de alto rendimiento que tempranamente, cuando se abría Europa, por ahí por el mes de julio, agosto, empezaron a ir a entrenar y a concentrarse en Europa y en Estados Unidos, sino que además para este año nos aumentaron el presupuesto. Solo en infraestructura, en términos generales, el presupuesto de nuestro Ministerio y del Instituto Nacional del Deporte creció en un 6,8%. Y en términos de infraestructura deportiva, que yo siempre he señalado que es base para democratizar la práctica de deporte, la actividad física, porque tú no le puedes pedir a nadie que haga deporte, haga actividad física, señalándoles que Chile tiene altos índices de obesidad, ¿no es cierto?, de sedentarismo, si no tienen un lugar donde practicar y que ojalá ese lugar sea gratuito, si no es a través de infraestructura deportiva. Y ahí el presidente nos dio $60 millones adicionales para no solamente tener infraestructura deportiva de alto rendimiento, pensando en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, sino que también social y comunitaria, y ya está nuestra red de centros deportivos de Ligia y Virsano, que ya están funcionando 6 en distintas regiones de nuestro país, promedio cada uno de ellos 4.500 millones de pesos, y además los gastos de operación y mantención por cargo nuestro, Instituto Nacional del Deporte, 300 millones de pesos al año. Hoy día ya estamos en proceso de licitación en un paquete donde vienen 12 nuevos de estos centros deportivos a nivel nacional para dejar a fin del mandato del presidente construidos, construyéndose o licitados 30 en todo Chile. Y parte de esos centros de Ligia y Virsano que hoy día existen y 2 que se van a construir, también van a ser sede para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. ¿Y por qué? Porque los vecinos, los lugares que entrenan, que hacen deporte, donde el acceso es gratuito, van a poder ver que en ese mismo lugar van a haber deportistas de las Américas, del primer estándar mundial, con las competencias respectivas en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Sí, perdón, quería hacer una pregunta, ministra. Tomando en cuenta, por ejemplo, algunos países que son muy potentes en materia deportiva y que han construido históricamente una cadena de ascenso en términos de las disciplinas dentro de
partiendo en el colegio muy potente, con mucha competencia. Sin duda las universidades en buena parte de varios países son la antesala de excelencia para deportistas profesionales, particularmente en Estados Unidos, en Europa. Y nosotros tenemos una situación histórica que alguna vez la conversamos, ministra, en que la gente llega a la universidad y automáticamente el deporte pasa a ser un cacho. ¿Cómo se ve esa situación? Yo lo he conversado con muchos rectores de universidades que tienes mucha razón, Fernando. Lamentablemente, y a diferencia de otros países que están en el podio de todos los eventos mundiales o panamericanos o sudamericanos, muchas veces las universidades terminan siendo la tumba del deportista, porque los tratan como alumnos y no como lo que son alumnos, pero deportistas que representan a Chile, que cuando se suben al podio todos nos llenamos de orgullo y que lo hacen con mucho esfuerzo y sacrificio. Y es por eso que nosotros hemos creado desde hace ya 7 meses la unidad de apoyo integral al deportista, porque además entendemos y comprendemos que no son solamente atletas, sino que tienen, como cualquiera de nosotros, distintas dificultades que enfrentar en la vida. Esta unidad, que entre otras cosas, en materia de educación, está firmando convenios y becas con universidades e institutos profesionales que nos garanticen que van a poder tener las facilidades para compatibilizar ambas cosas: tener un título técnico profesional o profesional universitario y además seguir defendiendo a Chile en los distintos eventos deportivos. Nos ha ido muy bien. Hace poco terminamos un diplomado donde participaron más de 150 de nuestros deportistas con el DUOC. Hay universidades que han sido fundamentales en términos de que den las flexibilidades del caso a nuestros deportistas para que no abandonen el deporte o no abandonen los estudios. Y, por otro lado, eso les ha traído no solamente tranquilidad, sino que más certeza, y cuando se ve compatibilizado con el nuevo decreto supremo que el presidente Piñera firmó en diciembre del año que recién pasó, que ahora la beca Probar, que es el sueldo finalmente mensual de nuestros deportistas, viene acompañado a partir de este año con el delta a la beca de la imposición legal para salud, y a partir del próximo año, además para la pensión y fortalecimiento a la maternidad y el deporte paralímpico, sienten que están más seguros, y para mí eso es sin duda un orgullo y una satisfacción inmensa verlos contentos y alegres. Pero una buena llamada de atención: hay universidades que nos hacen perder deportistas para Chile y hay universidades que pierden buenos deportistas y alumnos para Chile por esta rigurosidad con la que no logran comprender el aporte que es un deportista, una deportista para nuestro país, no solamente por sus logros, sino que el ejemplo que dan no solamente para la juventud, sino que también en todo grupo etario y en todo grupo social económico, de lo importante que es hacer deporte. Ministra, leí ayer un reportaje largo de cómo la pandemia había afectado a España. Pongo España porque ese fue el reportaje que leí, a la industria del deporte en general, que habían bajado los ingresos un 30% y casi un 40% de las instituciones que están vinculadas con el deporte, gimnasios, distintas instituciones, estaban al borde de la quiebra. ¿Ustedes tienen un catastro de lo que ha pasado en la industria del deporte en Chile? Bueno, en términos de catastro como rubro económico, a propósito que nos nombrás a los gimnasios, eso lo lleva a cabo el ministro de Economía, Lucas Palacio. También nos ha colaborado muchísimo, y en términos de en los gimnasios propiamente tal, ha sido realmente una crisis profunda, muy profunda. En términos de el apoyo para las federaciones del deporte de alto rendimiento, no han tenido esa merma. En el caso porque dependen, yo te diría, casi 100% de los recursos públicos, y eso fueron garantizados y no hubo reducción al respecto, ni el año pasado ni este. Y con respecto a la industria del fútbol, claro, el haber parado tanto tiempo los tuvo al borde de tener una crisis importante con respecto a los recursos que recibían por el canal del fútbol, que ahora tiene otro nombre. Sí, ministra, y para ir cerrando, bueno, el fútbol, usted nombró el fútbol, y este viernes parte un nuevo proceso de la selección chilena con un nuevo entrenador. No van a poder jugar en el Estadio Nacional porque lamentablemente la cancha estaba impresentable, se jugó un partido el fin de semana y la verdad que era una vergüenza el Estadio Nacional, se va a ir a jugar a Rancagua. ¿Cómo ve este nuevo proceso de la selección chilena? Bueno, nosotros
uno allá no solamente como ministra del deporte, como hincha de la selección, es un nuevo proceso justamente con el entrenador, en este caso el director técnico Lasarte, que uno espera que por supuesto que le vaya muy bien, que sea un proceso exitoso. No se ve fácil, pero creemos como siempre que ahí existe la garra, el compromiso de nuestros seleccionados nacionales masculinos para buscar esa clasificación a Qatar, y yo creo que este partido amistoso que van a tener con Bolivia el día viernes en la región de O'Higgins, en la comuna de Rancagua, sea importante para que el profe o el director técnico... El profe, ¿no es cierto? Está muy futbolizada, ministra. Es que acuérdense que yo juego al arco. Ya, está bien. Yo juego al arco, para que él pueda justamente no solamente ver al equipo, sino que pueda ver eventuales cambios y también nuevos jugadores que le permitan tener para futuro, ¿no es cierto?, un recambio generacional, que yo creo que es importante, lo que se llama la cantera, que de repente uno ve como con un poco de preocupación, y aquí yo digo como hincha, después de esta generación de oro, ¿dónde está la cantera? Que también es un tema que están sufriendo la mayoría de los clubes de fútbol profesional. Sí. Antes habían clubes, ¿se acuerdan ustedes que eran reconocidos por formar cantera? Hoy día eso uno lo echa de menos. Ha cambiado un poquito la ley de sociedades anónimas, permitió que representantes, y cambió un poquito la estructura de las propiedades de los equipos. Oiga, ministra, a propósito de arquera, el equipo de Tiane Endler, nuestra capitana, van a jugar finalmente los partidos de clasificación en Turquía contra Camerún. Se juegan un paso importante a Tokio 2020 más uno, como se le dice. ¿Cómo las ve usted? ¿Ha tenido contacto con ellas? ¿Cómo está el apoyo? Sí, he hablado con algunas jugadoras que juegan acá en Chile, que son parte de la selección femenina de fútbol. Ellas comenzaron y lograron entrenar con la participación en un momento de nuestras jugadoras extranjeras, partiendo por nuestra capitana, ¿no es cierto?, tan reconocida a nivel mundial. Desde ya agosto del año pasado empezaron los entrenamientos. Se da esta posibilidad por parte de la FIFA de jugar el partido de ida y de vuelta en un solo lugar, que en este caso es en Turquía. Yo hoy día leía a una de las seleccionadas que señalaban que era un buen país para nosotros por el clima, lo conocían, y para nosotros además como país es súper importante porque la selección de fútbol femenino junto con el rugby 7 son las únicas deportes colectivos que siguen en camino para buscar la clasificación a Juegos Olímpicos. Y sería histórico, además, que fuera la selección de fútbol femenina. Yo no recuerdo mucho, pero creo que la última vez que clasificamos, ayúdame Fernando, que yo sé que, a los tres les gusta mucho el deporte, la última vez que tuvimos un colectivo clasificado a Juegos Olímpicos fue para Australia. La selección chilena de fútbol, claro, la sub-23. Justamente la selección chilena de fútbol, donde tuvimos bronce en esa oportunidad. Entonces tenemos toda la confianza, tenemos una tremenda selección de fútbol femenina, con jugadoras no solamente en el extranjero luciéndose, sino que también en el campeonato nacional y también en lo que fue la Copa Libertadores de América femenina que se jugó en Argentina. Era cosa de ver cómo anduvo el Chaguito, ¿verdad? Y luego Universidad de Chile. Y yo creo que además tienen un compromiso, tienen una garra frente a tanta dificultad, porque por Dios que sigue siendo distinto y discriminador el fútbol masculino frente al fútbol femenino en nuestro país, y eso es algo que tiene que abordarse con sentido de urgencia. Ministra Cecilia Pérez, muchas gracias por el contacto, no le quitamos más tiempo, la verdad que estuvo bastante tiempo con nosotros, le agradecemos, siga corriendo en el Estadio Nacional y póngase el buzo porque la ministra debe andar vestida de buzo. Que esté muy bien, ministra, muchas gracias. Un abrazo cariñoso. Chao, ministra, que le vaya bien. Querido Fernando, a las 5 de la tarde acá en el estadio vienen sus Selman. Muy bien. Sí, pues, muy bien. Tiene que jugar ahí. Sí, acá los vamos a recibir. Que estén muy bien. Adiós, ministra, que esté bien. Adiós. La ministra Cecilia Pérez recorriendo un poco todo el acontecer deportivo de Chile, lo que viene de Santiago 2023, lo que viene, cómo se están preparando los deportistas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y principalmente también con este nuevo protocolo que se instaló a partir del 21 de marzo de prevención de acoso y abusos sexuales en el deporte. Una cosa que es necesaria, que deben los clubes, toda institución que reciba jóvenes, que reciba niños, darle la protección para que ellos estén tranquilos y sus familias estén tranquilas haciendo deporte. Vamos a una pausa en Metrópolis y volvemos. Revisamos las noticias más importantes del mundo, las del deporte y más. Ya volvemos con Metrópolis.